Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa. Bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o una serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. También te recordamos que puedes unirte al Patreon de Los Bardos de la Historia o como miembro oficial del canal de YouTube, en donde puedes apoyarnos para seguir haciendo este contenido y tienes acceso a series exclusivas. Así es. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, mi cabrón. Perdón, es que estaba viendo si sí estaba funcionando si estábamos grabando. Es que, sepan ustedes que a veces nos ha pasado que estamos de que, güey, es que ¿por qué no se escucha bien? Y grabamos, hacemos prueba de sonido. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Nos damos cuenta que estábamos grabando con el audio de la computadora. Nunca nos damos cuenta que no habíamos conectado los micrófonos. Entonces dije, no quiero que nos vuelva a pasar, pero no, está funcionando muy bien. Pues muy bien. Jueves sexual de grabación de Los Bardos de la Historia. Martes de desenfreno para todos ustedes que están escuchando desde sus oficinas, desde sus trabajos, desde el transporte público. Hay muchas personitas que están estudiando, entonces también saludos a las personitas que están estudiando. Saludos a la personita que está estudiando historia y que nos dijo que varias cosas de aquí le han servido, entonces, de nada. Sí, también alguien que nos dijo que al parecer un profe los mandó a este podcast. Profe Arturo. Profe Arturo. Así es. Si alguien sabe quién es ese profe Arturo y quiere contarnos más. Yo sé, yo también les considero a todos ustedes mis amistades, pero no mames, den un contexto. Sí. O sea, ¿sabes? Sí. Esta relación parasocial solo puede funcionar si ustedes nos cuentan más detalles de su vida, porque si no, no entendemos un culo de lo que nos están contando. Es como si de repente nos comentan, no mames, Sergio, eso estuvo súper cagado, como el otro día en la escuela. ¿Lo entiendo? ¿Escuchas nuestra voz mientras está pasando tu vida? Me encantaría saber sobre tu vida, pero no soy adivino. Es correcto. Sí. Y nada, creo que ya en esta ocasión yo no estoy tomando café. Estoy tomando algo curioso. Es jugo de adulto. Es Sprite con vino rosado. Sé que de entrada parecería que no es una buena combinación, pero se los juro, está perro. Es delicioso. O sea, okay. No les voy a decir que es lo más fino del mundo. No, o sea, es casi un calimocho, vaya. Pero sí. Pues está bueno para el calor que hoy no está haciendo, porque va a caer un huracán. ¿Sí? Amistades de Baja California, lo siento. Sí, de hecho, es creo que el primer episodio como en 2 meses que no vengo en shorts. Es verdad, yo tampoco. Hoy no me cambié. Ay, se rompió mi pantalón otra vez. No manches. El otro día te vi en el gym que estabas haciendo abductor y te creció ya la ingle. No era la ingle. Bienvenidos a Los Bardos de la Historia 215. Sí. Podcast de historia, biografías, donde cada semana contamos una historia o una biografía con la particularidad de que ninguno de los dos sabe de lo que está hablando, pero uno escribió el guión. Sí. En esta ocasión le toca a mi cabrón contarnos una historia. Pero uno de los dos se entera mientras lee. Güey, ¿no te ha pasado que el Loki a veces sí copias y pegas y estás leyendo y dices, ¡no mames! A mí me pasa que... Me pasa que los guiones son muy viejos. Ajá. O sea, normalmente mi proceso creativo de los bardos de la historia es un día cualquiera se me prende el foco y empiezo a apuntar posibles 15 historias y entro en un hiperfoco de neurospicy, güey. Sí. De escribir las primeras 3 cuartillas de todos esos 15 capítulos. Neuroboy, güey. Y luego lo abandono. Entonces, cuando ya me toca, agarro alguno de esos que ya están empezados y lo termino. Arre. Pero mientras lo voy terminando, es como, no mames, esto está perro. Y también me pasa, no mames, esto es una cagada, güey. Esto no da para un episodio. Yo la verdad es que cada vez estoy entrando más en ese proceso de que, güey, si el episodio dura 15 minutos ya me vale verga, güey. Sí. Mientras sea una historia interesante, creo que vale la pena. No ha pasado, pero creo que ya va a empezar a suceder. Que tengo varias historias que quiero contar, pero que son cortas. Sí. Y miren, les voy a ser muy sincero. Hacemos el episodio cada semana. Entonces... Sí, y en el Inter tenemos vidas y chambas. Entonces, y chance parejas. vayan a ver alguno. No los vamos a dejar sin episodio, pero chance van a ver episodios más cortos.
Que también algo que yo me di cuenta con el paso de los años ya haciendo este podcast es que a veces yo le apuntaba como a un número de cuartillas porque creía que eso era la fórmula de lo que nos daba 1 hora de episodio. Pero hay veces que ese número de cuartillas, que en mi caso lo identifiqué como en 10, 11, eran un capítulo que no daba para mucho de qué hablar y que incluso me iba a las 15 cuartillas y no hablábamos tanto y acabábamos en 1 hora o menos. Pero ha habido episodios, güey, que al chile traigo bullets, güey. Sí. Y mamamos durante media hora, güey. Güey, el de la semana pasada estuvo cortito y eran 12 cuartillas, güey. Sí. Entonces, uno nunca sabe. ¿Qué? ¿Qué? Sí, por ejemplo, ahorita ya me chingué los primeros 8 minutos y medio. De pura mamada. Pura mamada. Por eso la historia Y eso que ahora sí 215. no comentamos noticias que pasaron en la semana. No, si les dijéramos. Ah, las Chivas ya tienen entrenador. ¿Quién es El entrenador de putísimo Chivas? Diego Milito. No mames. Otro pinche argentino, güey. ¿Por qué? Otro jodido. Porque el último con el que ganamos algo, pues era un argentino. Y ya, que es repetir Sí. la fórmula. Y con Hasta el que volver. perdimos una final era ¿qué? ¿Eslovenco? El de las carnes, güey. Sí. En fin. Bueno, a mí me toca contar la historia el día de hoy, así que Sergio, espero que estés listo para la pista. Ah, ya huevo, perdió la América. Sí, es cierto. La pista del día de hoy, Sergio, es una historia más en donde aprenderemos lo que un cabrón muy determinado puede lograr a pesar de las circunstancias en contra. Ah, vas a hablar de... ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Un cabrón que tenía las circunstancias en contra Esto pasó muy lejos, además. y que lo logró. Ok. Vamos a hablar de... No sé, de un explorador. De un explorador que la forzó durísimo para encontrar algo. No, Ok. pero si bien es cierto que uno de los tropos recurrentes dentro de este podcast son los güeyes aferrados, Ajá. el día de hoy vamos a hablar de otro tipo de güeyes aferrados. Ok. Pero primero, contexto. Al parecer van a ser 15 días de güeyes aferrados. Mi episodio de la próxima semana es de un güey aferradísimo también, güey. Yo. Hablemos un poco del... Yo en la peda. Hablemos un poco del contexto histórico de este capítulo. Y es que justo tomé este capítulo para salirme un poco de lo que venía siendo ya algo repetitivo. Venía yo hablando mucho de el Estados Unidos siglo XIX y que si Europa y tal. Vamos a irnos al siglo XV en Japón. Ok. ¿Qué pasaba en esa época? Nos situamos... Ya ves Shogun, cabrón. Ya la voy a ver. Es Shogun, de hecho. Sí la vi. Te voy a contar todos los capítulos. Ah, ok. Qué buena serie. En el siglo XV, una época en la que Japón estaba hundida en un torbellino de conflictos y desorden social, conocido como el Sengoku Jidai, o periodo de los estados en guerra. Ujú. Se extendió desde el 1467 hasta 1615. Y era una era, ¿sí? It was a was, de constantes guerras civiles, intrigas políticas y una fragmentación del poder central. Oye, sí es la época de Shogun, creo. Sí. Ok. Me mamaría que hablaras de lo que pasa en Shogun sin que sepas de qué verga trata Shogun. Lo averiguaremos. No mames. El detonante de este pedo fue claramente una guerra. Y ni siquiera inició las otras guerras, pero fue Ujú. la guerra Onin, un conflicto de sucesión dentro del shogunato Ashikaga. ¿Cómo? Así. Ashi. Así caga. Los capítulos asiáticos siempre... Somos racistísimos. Sí, güey. Pero Son al menos- lo peor que nosotros. Pero al menos lo admito. Pero Eh, insisto, soy racista porque nadie de esos lugares nos escucha. A menos de que la chinguamiga nos escuche. Digo que ya sé que es coreana, pues, pero para mí todos son iguales. Díganos ahorita alguien en los comentarios si es japonés. Ajá. Ya, así. Y dejo de hablar. Y no cuenta de, ay, me he visto todo One Piece junto. Ah, chinga tu madre, Sí, o sea. sí. De que, ay, yo tengo una tradición con mis primos de ir al Tokai. No te pases de verga. Yo estoy sabe cómo hacen la salsa de anguila. Ya no me da miedo ponerle wasabi a mi California Roll. Yo dice cómo hacen la salsa. Yo de me llamo anguila. Goku porque mi papá es un ojete. Y se agarró putazos con mi tío. Ya, no mames, Brian, Goku. Bueno, este conflicto degeneraría en una guerra civil a gran escala. Y comenzaría por una disputa por la sucesión shogunal entre facciones rivales que escaló rápidamente, involucrando a varios daimyos. Ujú. Los daimyos son los señores feudales. Así es.
y que terminarían por devastar incluso la capital, Kioto. Este conflicto no solo destruyó físicamente la ciudad, sino que también socavó la autoridad del shogunato y dejaría un vacío de poder que los daimyos regionales se apresuraron a llenar en sus respectivos pueblos. Es que el Japón feudal funcionaba muy parecido a el Europa feudal. O sea, que decíamos, en su momento tenían al emperador, que era como la figura que amalgamaba, pero realmente los daimyos eran los que tenían el poder regional. Sí. Igual que como explicamos en la Guerra de las Rosas o con Game of Thrones. Sí. ¿No? Como contexto, pues así funcionaba. O sea, era muy parecido. Y obviamente llegaba un momento en el que un daimyo tenía más poder político a veces que el mismo emperador. Sí. Y siempre había daimyos que tenían más poder que otros, entonces dependían unos de otros y esta dependencia... Y hacían sus alianzas y era como, mira, ese güey de ahí, el daimyo es el más poderoso, pero como todos estamos aliados, no se anima a hacer una movida porque sabe que nos lo chingamos. Pero en el momento de que alguno de estos güeyes se vaya para allá, ese daimyo puede, o sea, si se alía con ese daimyo, o sea... Algo que me mama de la serie de Shogun es que te explican muy chido cómo funcionaban estas intrigas en la corte, que eran todavía mucho más... Los japoneses eran todavía mucho más... tejían mucho más fino que, por ejemplo, como se tejían las intrigas en Europa y en las cortes. O sea, los japoneses eran... Porque además si le sumas por su cultura como son de esta pedo de las tradiciones, siempre sospechar uno del otro. Y siempre estar así. Ajá. En realidad los japoneses hasta antes de esta época tenían los ojos abiertos. Ya. Pero llegó un momento en el que sospechaban tanto que así empezaron a hacer los niños. Uh-huh. Interesantísimo. Cuéntanos más, doctor en japonés. Con el débil... Japones. Japones. Con el debilitamiento del shogunato... Cuando estás jugando Matatena. Japones. ¿Por qué no se escuchan? Japón se fragmentó en múltiples dominios feudales, cada uno gobernado por un daimyo que ejercía un control casi absoluto sobre el territorio. Oh, mames. Estos señores feudales, para ejercer este poder, empezaron a desarrollar primero guardias, después cuadrillas de seguridad y por último había daimyos que ya tenían ejércitos. Sí. Que establecían también sus propias reglas y sus propias leyes, lo que llevó a una competencia feroz por la supremacía. Las alianzas eran efímeras y las traiciones eran usuales. Así es. En este entorno, la lealtad se basaba en la conveniencia y la supervivencia, muy similar a lo que sucedía con los sistemas feudales europeos, que son los más como conocidos. Sí. Como ya bien lo mencionabas, en realidad no es un tema del lugar, sino es un tema del sistema. El sistema feudal siempre te va a orillar a este tipo de necesidad de las alianzas. Sí, totalmente. Durante el Sengoku Jidai, Japón experimentó significativas transformaciones militares y sociales. La introducción del arcabuz por comerciantes portugueses en 1543 revolucionó las técnicas de combate y aunque inicialmente vistos con recelo, estos mosquetes fueron adaptados y producidos en masa, alterando el equilibrio de poder en el campo de batalla, avanzando ya a otro tipo de conflictos. La necesidad de ejércitos más grandes y equipados con armas de fuego llevó a la movilización de masas de campesinos conocidos como los Ashigaru, quienes se convirtieron en una fuerza esencial en las campañas militares. A pesar de la constante inestabilidad, el periodo Sengoku también fue testigo de un florecimiento cultural. Las artes influenciadas por el budismo prosperaron y la construcción de castillos se convirtió en una necesidad militar, pero también en una expresión de sofisticación estética. Güey, no me puedo morir sin conocer los castillos japoneses, güey. O sea, siento que sí, los castillos europeos sí eran enormes, güey, pero eran putas piedras con cemento grandotes, güey. Los castillos japoneses son preciosos, güey. Sí. Neta, la arquitectura japonesa, justo de esa época, del Japón postfeudal o ya del feudalismo tardío, es una brutalidad, güey. Pero lo más cerca que estaremos es ir a comer al Suegiro. Sí. Además, la llegada de los primeros europeos trajo consigo no solo armas de fuego, sino también nuevas ideas. El cristianismo. Como el cristianismo. Y también diversos productos y bienes comerciales que influirían en la sociedad japonesa. En este contexto... Como el funk. Ajá. El funk japonés. Como el jazz ochentero japonés. El jazz ochentero japonés. Güey, vi tu tweet de tu... noté desde el otro lado del bar tu vibra de este interés por el jazz ochentero japonés. Y
qué contexto más interesante ¿Qué contexto el de tan la ma- caída de la bolsa en tan Japón. más específico de cómo la música del jazz japonés de los 80 es la representación de antes de la década perdida en Japón, Sí. ¿no? O sea, era que vamos a estar bien, vamos a estar mal. Stay with me. Sí, 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 sí. Na, 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 na. 2 años después, me tuve que comer a mi hijo. Sí, Akira es real, güey. Sí, güey. Literalmente, 10 años después, Akira, güey. Godzilla otra vez. Eh, entendiendo este contexto, hay que hablar de nuestro protagonista. Y es que el 23 de junio de, Keisuke Honda. de 1534 nace Oda Nobunaga. Oda. Oda. Oda Nobunaga, hay que entender este nombre como en estas culturas primero es el nombre de la familia y luego es el nombre de la persona. Ok. Oda era el nombre Era de la familia En Oda. realidad hablamos de Nobunaga, No, nada. como en Famulan eran los Fa. Claro. Todo se puede explicar con Disney. Aunque Mulan era china. ¿Eh? Aunque Mulan era china. Sí, pero en general como en Asia, Sí, pero todos son iguales. güey, no importa, güey. En la provincia de Owari, cerca de la actual Nagoya, hijo de Oda Nobuhide, Ujú. un daimyo menor con ambiciones pues moderadas, o sea, sí era como de que sí soy un daimyo, pero tampoco era de que de los vergas. Güey. Sí, sí, sí. Nobunaga llegaría a desafiar y transformar lo que sucedería dentro del sistema que su padre implementó. La juventud de Nobunaga estuvo marcada por comportamientos que desafiaban las normas sociales. Desde temprana edad ya se mostraba con una personalidad excéntrica y poco convencional, ganándose el apodo de el gran tonto de Owari. Gracias, papá. Mi pendejo. Sus acciones y actitudes sorprendían y preocupaban a sus contemporáneos, pero también prefiguraban al líder que se convertiría. Recibió el nombre de Kiposhi en su infancia, que también es otra manera de llamar como el tonto del pueblo o el iluso ¿Como bufón? o el raro. Ajá. Ujú. No necesariamente un tonto de estupidez. Sí, 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 como bufón. Sino de como, silly, de silly. Yo silly goose. Silly goose, exactamente. Putos gringos. Fue criado en un entorno donde la educación militar y estratégica era esencial para un joven de su estatus. Sinaloa. A diferencia de... Qué mal. Qué mal. A diferencia de otros herederos de clanes samurái, Nobunaga mostró poco interés en las formalidades y tradiciones. Prefería pasar su tiempo en actividades como la caza, la equitación, la práctica con el artabuz, el Nintendo 64 y también con otro tipo de lecturas. ¿Qué es el artabuz? El mosquete que te dije que llevaron los portugueses. Ok, Es un arma de fuego nueva en Japón. ya. Su desprecio por las normas sociales se manifestaba en su vestimenta y conducta. Nobunaga solía vestir de manera desaliñada, combinando prendas inapropiadas para su estatus. Se le veía a menudo en compañía de individuos de clases sociales inferiores, y estas actitudes escandalizaban a los miembros de su clan y a otros daimyos, quienes veían en él a un joven irresponsable. A pesar de este comportamiento errático, Nobunaga entendía la importancia de las alianzas políticas, tampoco estaba completamente aislado. Sabía jugarle al juego político. En 1549, su padre, Oda Nobuhide, arreglaría el matrimonio de Nobunaga con Nohime, hija de Saito Dosan, el poderoso daimyo de la provincia de Mino. Esta unión tenía como objetivo consolidar una alianza entre los clanes Oda y Saito. Aunque la relación entre Nobunaga y Nohime ha sido objeto de muchísima especulación y leyendas, nadie sabe realmente si se querían o no, solo se sabe que estaba arreglado ese pedo. Tuvieron que acostumbrarse. Como todo el mundo en esa época. Ujú. Y en 1551 ocurriría el evento político definitivo para la vida de Nobunaga, la muerte de su padre, Oda Nobuhide. Aunque Nobunaga era el heredero legítimo, muchos miembros de su familia y vasallos consideraban Que no, salud, que no le Gracias. armaba. sí, que su comportamiento no iba a ser el de un líder. Entonces, por sus nato. huevos dijeron de que tú no vas a ser el shogun. Digo, ¿el qué? No, el shogun no, El daimyo. el daimyo. Y su actitud lo hacían indigno de suceder a su padre, según estas personas. En particular, Hirate Masahide, uno de los más respetados consejeros del clan, quedó profundamente decepcionado por la conducta de Nobunaga durante el funeral. El joven se presentó vestido de manera desaliñada, lanzó incienso sobre el altar de forma poco respetuosa y después dijo, antes de que me apaguen el micrófono, chinguen todos a su madre. Wow. No, en realidad solo llegó, tiró incienso y se retiró sin decir nada. 5 disparos al aire. Por el jefe.
Esta historia está descrita en un libro bastante interesante que se llama El mundo del guerrero, de Stephen Turnbull, un cabrón que investigó como todos los daimyos de la época y pequeñas leyendas que ocurren en todos estos feudos. Este acto fue considerado un escándalo, no escribir el libro, sino lo de Nobunaga. ¿Cómo te atreves? Una afrenta a las costumbres samurái. Hirate, sintiendo que había fracasado como mentor... Me giré, güey. Gírate. Stay with me. Na, 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 na. Vamos a buscar las esferas esferas del del dragón. dragón. Bueno. Hirate sintió que había fracasado como mentor, entonces se suicidó. Puta madre, Japón. No, mi mamá. Eso también mi mamá de Shogun, güey. Cada episodio un cabrón se Un suicida. cabrón se mata, ¿no? Sí. El seppuku a la primera... Y mi mamá que hay un europeo que se queda varado y que neta ve cómo se... ¿Qué están haciendo? ¡Ay, ya basta! ¿Qué están haciendo? ¡No mames! Si nomás me dijo mal la hora, güey. Fue el ritual conocido del seppuku y lo que buscaba era que su muerte sacudiera a su alumno y lo obligara a madurar. ¿Tú crees que... Sé que cero estás calificado para contestar esta pregunta. ¿Tú crees que Dios Dios se queda arriba por miedo a sus creaciones? No. ¿Tú crees que influya en que Japón sea uno de los países con mayor tasa de suicidio juvenil la cultura milenaria que tienen de suicidio? Claramente ¿De sí. suicidio honroso? No estoy calificado para contestarlo, pero soy alguien que me apasiona teorizar Suicidio. cualquier pregunta que me hagan. Y Que me apasiona ¿cómo se llama este? El Domin Kruger. sí. O sea, creo que sería muy lógico pensar que si hay una tradición tan arraigada del honor y de lo que puede implicar el que lo pierdas, eso es muy difícil quitarlo, güey. O sea, y el honor sí va transformándose conforme a las generaciones. Obviamente los padres en Japón no pueden esperar a que sus hijos sean el nuevo shogun, el nuevo daimyo. Pero sí es como queremos que vivas con los valores de la familia. Sí. Pero que está cabrón porque, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, que todo lo que sé de la cultura japonesa es por cultura popular. Sí. Pero bueno, en Shogun, que también, por lo que he leído, Shogun es de las pocas series occidentales que al público japonés la ha aceptado porque dice casi todo lo que retratan ahí de la cultura japonesa lo retratan, uno, con mucho respeto a diferencia de los bardos de la historia, y dos, con mucha investigación porque además el productor es japonés, que es el mismo actor el que es el personaje principal, fue productor, que es un actorazo, y te retratan mucho como, y de hecho esto ya lo hemos platicado, inclusive en el episodio de Mishima, donde para los japoneses la muerte y el quitarte tu propia vida no significa un tema deshonroso o una huida por la desesperación, sino tiene que ver más con un darle sentido a tu vida, inclusive al momento de su final. Sí. Y que la manera en la que tú decides cómo es el final tenga un impacto. Que no sé, retomándolo la historia, tiene mucho sentido. El güey no se mató solo por el deshonor, ¿no? De que, el güey al que eduqué es un pendejo, me voy a matar, güey. Sino es quiero que a través del significado de mi muerte poder generar un cambio en el que se supone que va a ser el líder de todo mi clan, que perdure. Y por ende, si con mi vida no pude hacer ese cometido, quiero que con mi muerte poder cumplir ese logro. Que eso es la cultura de la muerte en Japón. Bueno, al menos en esta cultura samurái, vaya. Sí. Y digo, tuvo un efecto muy claro en Nobunaga. Porque... se volvió loco. Sí, totalmente. Empezó a pistear, cabrón. No, pues cambió toda su actitud. O sea, ya comenzó a vestirse como más noble, asistía con regularidad a los asuntos del clan, empezó a tratar con frialdad y eficacia todos sus planes y ya empezó a involucrarse más con la vida política. Okay. Pero había una amenaza importante a su liderazgo y venía de su hermano menor, Oda Nobuyuki. Alentado por algunos vasallos del clan, intentó disputarle el control. Nobunaga, demostrando una mezcla de audacia y sangre fría, derrotó a las fuerzas de Nobuyuki,
No era de que, me cae mal mi hermano. No, nos vamos a verguear con cabrones, güey. Sí. Sí, pues trató de derrocar a su hermano. Sí. Su hermano menor. Derrotó a las fuerzas de su hermano y tras la batalla fingió perdonarlo, pero 2 años después, Lo mandó matar. temiendo que se volviera a levantar en armas, lo mandó ejecutar. Este episodio de la vida de Nobunaga, como el primer enfrentamiento que tendría, ya habla de el cambio que hubo en él para volverse muy práctico. Ujú. Y es como, tengo que ir a guerra, nos vamos ahorita, tengo que matar a mi hermano, ahorita me lo quiebro. Ujú. Que es muy Michael Corleone de su parte. Muy, me vale verga mi familia, no quiero estar metido. Se quebraron un cabrón importante para mí. Ahora, si para mantener a mi familia tengo que matar a mi hermano, lo Ujú. voy a hacer, güey. Sí, que te habla de una manera de líder de ese estilo. O sea, muchos de estos líderes eran crueles. Qué Eran- buena película El puto padrino, güey. Neta, se me pone como bolillo de Soriana acá que me Sí, acuerdo quiero de Al vol- Pacino, güey. Quiero volver a verla, güey. Quiero volver. Ya ves, Shogun, cabrón. Bueno, Tengo Un- muchas referencias que decir de esa serie. una vez asegurado el control del clan Oda, Nobunaga se lanzó a expandir su influencia fuera de la provincia de Wari. Dijo, ya, mi primera victoria me fue cabrón, yo creo que me la pela. Vamos a empezar a poner franquicias. Sí, ¿cuántos de aquí me aguantarán un vergazo? Mira, podría haber sido ya una persona responsable, pero lo verguero no se te quita, güey. Y tendría una siguiente gran victoria contra Imagawa Yoshimoto, uno de los daimyos más poderosos de la región, en la conocida como Batalla de Okehazama. En esta batalla, Nobunaga tenía una fuerza de 3,000 soldados, con los cuales emboscaría y derrotaría a un ejército de más de 20,000 soldados. Güey, siempre que escucho estas historias de victorias militares, de que 100 cabrones con hachas sin filo y bolillos de Soriana de 3 días. Le ganaron a los Power Rangers, güey. Sí, güey. Me pongo a pensar y digo, los huevos del general que dijo, sí ganamos, güey. Y es como, ¿y a ti te da miedo meter ese CB? O sea, sí. no mames de que, ay, es que dice 6 años de experiencia y yo tengo 5 y medio. Me van a decir que no. Chinga tu madre, güey. Sí, Si estos güeyes tenían los huevos para ir a matar, a agarrarse a vergazos de vida o muerte en posiciones de 10-1, tú puedes meter ese CB. que es algo muy de los hombres conquistadores políticos del segundo milenio, que es lo que para nosotros es el síndrome de impostor. Ellos tienen el síndrome del conquistador, güey. ¿Crees que mereces más de lo que mereces? ¿Crees que les puedes ganar a todos? ¿Y crees que nadie te aguanta un vergazo? Sabemos a los que les salió bien, güey. Sabemos de Alejandro Magno, de Napoleón. Sí, pero sabemos... ¿cuántos cabrones no? Pero se los alzaron? millones Sí, sí, sí. que en primera vez, ¡pa! Ujú. ¿Qué? Sí, o sea, ¿cuántos cabrones dijeron, yo voy a ser como Alejandro Magno? No, papi, no. Pues como este pinche pirro que quería... ¿Sí? O sea, en realidad ese güey, pues... En realidad lo conocemos porque perdió, vaya, pero... Perdió chido, pero perdió. Pero perdió, exacto. Bueno, en esta le ganarían con un ratio de 1-10 a estos cabrones. Aprovechando una tormenta como cobertura, atacarían el campamento de Yoshimoto por sorpresa, causando el caos. Es que todo en Japón es épico, güey. Nunca puede ser de que, güey, se cayeron por un barranco. No, güey, es como... Y el viento divino sopló Sí, a favor sí, de sí. este verga. Y, güey, puta madre. Yoshimoto fue decapitado y la victoria catapultó a Nobunaga ya a la fama nacional. Esta batalla lo consolidaría como un estratega militar brillante y también cambiaría el equilibrio del poder en el centro del Japón. Los Oda pasarían de ser un clan pequeño con la conquista de No, empezaron a ser Yoshimoto a ser un conquistadores. clan de los grandes del centro de Japón. Ujú. Fue también durante estos años que Nobunaga empezó a tener contacto directo con un grupo muy importante para su vida. Intenta adivinar con quiénes, güey. ¿Qué grupo específico serían compas de Nobunaga? Los mongoles. No, Los portugueses. no hay manera de que lo adivines. Los tlaxcaltecas. Casi. Misioneros jesuitas. Sí. Bueno, es que los jesuitas tuvieron una misión muy importante Sí. en Japón. Les fue mal. Sí. Les fue muy mal. Empezó a tener contacto directo con estos misioneros jesuitas que, a su vez, los jesuitas que llegan a un lugar y todos saben que ser amigos de todos. Pues también eran compas que de los comerciantes portugueses. De hecho, creo que sí había manera que supiera porque un personaje secundario de Shogun es un jesuita. Pero no supiste, güey. Tengo que volver a ver Shogun. Todos vean Shogun.
Shot cada que diga Shogun en este episodio. Con este contacto con estos misioneros jesuitas y con sus amigos portugueses, pues ya empezó a conocer todo lo que venía de Europa. Se empezó a conocer las armas de fuego, relojes, telescopios, el vino y demás tecnología. Y a diferencia de los otros daimyos, que eran muy cerrados y que lo rechazaban, Nobunaga dijo, eso me puede servir. Claro. Entonces fue de los primeros daimyos en adoptar la tecnología de las ideas extranjeras. Esto sentaría de hecho las bases para una historia particular que contaré otro día o que tal vez puede ser contenido para el Patreon, y es cómo fue armando a su ejército, particularmente con la conocida historia de Yasuke, el samurái africano. ¿El samurái negro? Que fue parte del ejército de Nobunaga. Sí, que Assassin's Creed que adaptó su historia en el nuevo Assassin's Creed y lo único que tienes que... miren, es negro y es un samurái. Y es como, güey, eso no pasó. Sí, porque todo el mundo decía de que, güey, ¿cómo va a ser negro? ¿Sabe qué? Y estos güeyes que no, sí, güey, Yasuke existió, pero no volaba. Sí. No mames. No disparaba, güey. Güey, en buen plan, no era un dragón por las noches. Sí. Hay creo que un anime. Sí. De Yasuke. Y dicen que está chido. Mira, la verdad es que no sabría decirles porque sí tengo pareja, vaya. Pero... sí, hay un anime, pero también hay muchísimas de que capítulos de series y todo el pedo. O sea, es una leyenda. No es una leyenda, o sea, sí existió en cabrón, pero es una historia muy conocida en Japón. Ahora entonces entendamos cómo fue creciendo Nobunaga como líder militar en ese contexto. Japón es un archipiélago que está partido por varios feudos, cada uno atrincherando su propio castillo y por lo tanto sus propias lealtades. La autoridad del shogun apenas existía de nombre y el poder real estaba en los daimyo, como ya lo has explicado en varias ocasiones. Nobunaga fue el primero que visualizó la posibilidad no solo de vencer a sus enemigos cercanos en el centro de Japón, sino de romper el orden tradicional y pensar, técnicamente, si el poder de facto está en los daimyos y yo tengo el daimyo más grande, yo podría centralizar todo el poder de Japón. De nuevo, síndrome del conquistador. Sí. A diferencia de nosotros que dijimos, güey, no creo que vayan a querer ver mi CV en HP, güey. Mejor no lo mando, güey. Sí. Este güey dijo, güey. De que ahí solo entras con contactos, güey. Ni para qué lo meto. Tras su victoria en la batalla de Okehazama, Nobunaga consolidó su poder sobre la provincia de Owari. Buscó alianzas con figuras clave como Tokugawa Ieyasu, un joven daimyo que también había combatido contra los Imagawa y que reconocía el potencial de Nobunaga. Una de las piezas clave de su plan era el control de Kioto, la capital imperial. El emperador tenía poco poder efectivo, pero su figura seguía siendo pues, simbólicamente respetada. En 1568, Nobunaga interviene en una disputa dinástica por el trono del shogunato Ashikaga, apoyando al príncipe Ashikaga Yoshiaki, o sea, no son los dos. Ashikaga Yoshiaki. ¿Cómo? Ashi. Y lo instaló como shogun y lo acompañó a Kioto acompañado de su ejército, del ejército de los Oda. Entonces ya era compa cercano del nuevo shogun. ¿Shogun era el emperador? Sí. Okay. Shogun era, sí, o algo, una figura similar al emperador, como el señor de señores, güey. O sea, pero había un emperador y había un shogun, ¿no? Sí, pero el shogun era el como político. El emperador era un tema simbólico totalmente. Sí, era como, no sé, si a lo que tengo entendido es como si vamos a poner otra vez el ejemplo, en Game of Thrones. Sí. O sea, estaba el rey Joffrey y había o sea, no sé, que hubieran ganado los güeyes de los Stark y los Stark dicen, ok, el rey va a seguir siendo Joffrey, pero el que unió a todos los pueblos soy yo, entonces el emperador se vuelve un títere, vaya, del shogun, ¿no? Sí. Normalmente era algo así. Sí, básicamente. Como lo que al principio de Game of Thrones era Tywin Lannister. Que él no era el rey, pero era el vergas. Él era el que hacía todo en la corte. Solo que él lo hacía como medio por debajo de las sombras. Sí, no, pues. Sí, sin tener como el reconocimiento oficial de todos. Porque el shogun sí tenía el reconocimiento oficial. Según yo era como hasta de un consejo, ¿no? De regentes. Era, tú eres el mero verga. Sí. Nobunaga pasaría a ser el verdadero poder detrás del shogun. Pronto, Yoshiaki quiso deshacerse de él. Yoshiaki era el shogun. El nuevo shogun al que Nobunaga apoyó. Ok.
pero empezó a verlo como una amenaza. Sí, pues claramente. Porque Nobunaga tenía todo este apoyo de los daimyos que fue conquistando. Claramente ese cabrón no se iba a quedar en paz. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo haría? Y lo que siguió fue una serie de campañas conocidas como las guerras contra la Liga del Asedio, lo cual suena a un DLC de Age of Empires. Ujú. Una coalición de daimyos, monjes guerreros budistas y clanes tradicionales como los Takeda, los Asai y los Asakura. Increíble, todos parecen subclases de Dungeons and Dragons. Una de las batallas más importantes fue la de Nagashino, donde Nobunaga, junto con Tokugawa Ieyasu, su amiguito, Ujú. derrotó al legendario Takeda Katsuyori. Esta batalla es célebre porque Nobunaga desplegó una línea rotatoria de arcabuceros, estos que tenían el rifle, protegidos por empalizadas. En una de las primeras aplicaciones exitosas de arma de fuego en una batalla campal en Japón. Ujú. Cosa que nunca se había visto porque solo Nobunaga había aprendido estas técnicas de los europeos. Sí, se había dejado. Ujú. Y la victoria marcaría el declive del clan Takeda. Confirmaría la eficacia de las técnicas militares de Nobunaga, quien modernizó su ejército. Y Nobunaga también atacaría y destruiría el monasterio fortaleza de Enryakuji en el monte Iei en 1571. Un hogar de monjes guerreros que habían desafiado su autoridad. Monjes guerreros. Sí. Qué verga, güey. Mandó ejecutar a miles de monjes, mujeres y niños. Esta masacre fue una de las decisiones más controvertidas de su carrera, pero consolidaría su reputación como un cabrón. Ujú. Hacia finales de la década de 1570, Nobunaga había extendido su influencia desde Owari hasta gran parte de las regiones centrales de Japón. Era, en este momento, el hombre más poderoso del país y había reducido al shogun a un peñasco decorativo. En 1573, tras una revuelta fallida, expulsó a Yoshiaki de Kioto y eliminó el shogunato Ashikaga. Ujú. En términos prácticos, Nobunaga había abolido siglos de gobierno militar tradicional y él ahora decidiría qué pedo con Ahora con yo este soy lugar. el emperador. Ahora yo soy el Senado y Ujú. todo, y Godzilla y el mar. Ujú. Eh, Godzilla y el mar. Es como... Es la versión japonesa de Elsa y el mar. fue como el quinto concurso de literatura infantil japonés, Godzilla y el mar. Que- Manden tus cuentos a través de su maestra. Que siempre sale este cuento del niño de la lluvia moja la tierra que besa sus rosales en el frijol y la papa. ¿Qué, güey? ¿Qué hijos de perra, güey? Porque hay un cabrón que escribe 35 cuartillas de introducción nada más a un cuento de que no, pues lo mío es Ajá. una novela de dos hermanos dentro de un conservatorio que tienen que enfrentar la guerra cristera, ¿sabe qué? Verguísima, güey. Y otro güey es que maíz somos, maíz seremos, maíz fuimos, ¿Sí has visto ese maíz queremos. el niño que gana concurso de haiku? Aquí está, güey. Que maman siempre con ese, güey. Que niño tabasqueño de 12 años gana premio de poesía en Japón. Y este es su poema, güey. Amo la lluvia cuando besa la tierra, siembra su aroma. Porque es un haiku. Amo la lluvia cuando besa la tierra, siembra su aroma. Punto. Gracias. Y se llevó un cheque de 65,000 pesos. Ganó el premio Godzilla y el mar. Godzilla y el mar. La más importante diferencia de Nobunaga con muchos otros daimyos que lo intentaron, porque a veces creemos que no, pues todo era paz y así. No, güey, había guerras por todos lados. Y siempre había un cabrón, o sea, no es el primer cabrón que se le ocurrió. Pero él sí fue el primer cabrón que accedió a tomar técnicas de otros güeyes. Sí. Que siempre funciona. Ajá, o sea, si tienes un torneo de puros boxeadores y luego está el cabrón que Aprendió con el cártel de Sinaloa. exactamente, pues, güey, claramente tiene una Sí, lo ventaja mismo. competitiva. Eso le pasó a Julio César Chávez. Súbete a pelear coco, güey. Exactamente, güey. Esto tienes toda la razón, Es güey. una ventaja. Güey, ¿qué guardia pones contra un cabrón que está así? Invicto, güey. Quijada de acero, güey. 90-0. Esa quijada nunca se iba a ceder, güey. O sea... Le metían 2 ganchos seguidos. Ta, ta. ¿Sí me pegaste o no? ¿No vi? Nomás tosía. Y con que lo conectara en una en el octavo. Sí. ¡Pa!
Dios. En 1579 Ujú. llegaría a Japón un personaje que apantallaría a la corte de Nobunaga. Yasuke, este africano del que ya habíamos hablado, Ujú. y que había viajado con los misioneros jesuitas. Fue por esta razón por la que... Pinches juecitas, esos güeyes sí dijeron en todos lados menos en mi puta casa, güey. Es como los jesuitas son como estos güeyes de... ¿Ubicas los que fueron a la guerra de que iban 10 güeyes y regresaron 11? De que Ajá. hicimos un compa. Así, güey. Fueron a África y regresaron Sí, con un güey. samurái, Pero güey. además en todos perros lados, güey. Y de todos lados los corrían a los hijos de su puta madre. Ya. Este es el ejemplo de Yasuke es el más conocido, como ya lo dije, por ser el hecho de ser negro. Pues Pero en realidad el ejército final de Nobunaga ya no era ni siquiera de puros samuráis o puros japoneses. Eran extranjeros. Había portugueses, Ujú. había de todos lados, güey. Eso también fue otra gran parte del éxito de este cabrón. Ujú. Pero no estaba exento de enemigos, tanto externos como dentro de su propio círculo. A medida que se consolidaba como el unificador de Japón, su estilo autoritario, su desprecio por las antiguas tradiciones y su carácter despiadado comenzaron a acumular resentimientos entre sus aliados más cercanos. Uno de ellos fue Akechi Mitsuhide, un general en quien Nobunaga había depositado gran confianza y que fundaría el Bullet Club. En junio de 1580 No. El Bullet Club lo fundó un irlandés. En junio de 1582, Nobunaga se encontraba en el templo Honoji, en Kioto, con un pequeño contingente de soldados relajado y desprevenido. Aquí sin nada que hacer, hijo de su chingada madre. Estaba a punto de reunirse con su aliado Tokugawa para lanzar una ofensiva final contra los últimos señores que se estaban resistiendo. Ujú. Sin embargo, el 21 de junio, Akechi Mitsuhide traiciona a Nobunaga y ataca el templo con sus tropas. Ujú. El ataque fue repentino, agarrando a Nobunaga en la pendeja, y su pequeño grupo de guardaespaldas fueron rápidamente superados. No. Se dice que Nobunaga, herido y viendo que no tenía escapatoria, se encerró en una de las habitaciones del templo. Y antes de que pudieran aprenderlo, cometió seppuku. Ujú. Obviamente a ese cabrón no lo ibas a matar. No. El templo fue incendiado y su cuerpo nunca fue encontrado. Ok. Las razones de Mitsuhide para traicionarlo son bastante confusas. Los registros de esa época son bastante confusos. Ujú. Algunos dicen que fue porque lo humillaba constantemente y se Ujú. hartó de él. Otros dicen que en general tenía intenciones del poder. Otros dicen que tenía motivaciones muy idealistas como proteger las tradiciones de Japón. Y cualquiera de las tres estarían bien De hecho, fundamentadas. es una mezcla de todas, ¿no? O sea, Porque como- Nobunaga sí era un culero. Ujú. Nobunaga sí tenía todo el poder. Y Nobunaga sí había mandado a la verga las tradiciones de Japón. Sí. O sea, realmente hasta te sorprende que no lo hayan matado antes, ¿no? Es correcto. Mitsuhide, sorprendido por la habilidad de los guardaespaldas de Nobunaga, se negó a matar a muchos de ellos. Ujú. Y sí, los convirtió en héroes o en alabados. Obviamente como que los sacó y los exilió, pero no Ujú. los mataron. Fue como de, Sí. estos güeyes están muy cabrones. Sí, o sea, te quito... Pues ya no tienes señor, pero puedes vivir. Pero cumpliste tu misión hasta el Ujú. último momento. A pesar de eso, muchos de los guardaespaldas, cuando vieron que no pudieron proteger a Nobunaga, también cometieron seppuku. totalmente. Y ya era una cadena de seppuku. Sí, De sí, que, sí. no pude salvarlo a tiempo, No seppuku. mames, no pude evitar que se matara, No mames, seppuku. seppuku. No mames, ya me chingaron el piso y acabo de trapear, seppuku. Llega el güey. No mames, cabrones, ya, basta. No mames, ya vi demasiado seppuku, seppuku. Hice enojar a mi general, seppuku. Puta madre. Mitsuhide tomó el control brevemente, pero 11 días después sería derrotado Ujú. por Toyotomi Hideyoshi en la batalla de Yamasaki. Y así se cerraría el capítulo de Nobunaga. Ujú. Pero se abrirán otros capítulos en donde ya se irían disputando este trono del shogunato. Japón entraría en un breve periodo de incertidumbre. Sin embargo, uno de sus generales más brillantes, Toyotomi, que ya mencioné que mató a quien traicionó a Ujú. Nobunaga, reaccionaría con rapidez, empezó a consolidar rápidamente su poder con diplomacia y astucia y con campañas militares muy específicas a los puntos con los que podía retomar el control que había dejado vacío Nobunaga. Ujú. Hideyoshi, proveniente de orígenes humildes, continuó el proyecto de unificación de Nobunaga, pero con un enfoque más conciliador. Carecía del linaje necesario para proclamarse shogun, pero logró convertirse en el gobernante de facto. Impulsó reformas agrarias, desarmó a los campesinos y buscó la estabilidad. A la muerte de Hideyoshi, la figura de Tokugawa tomó protagonismo, el que era el amiguito de Nobunaga. Ujú. Otro aliado de Nobunaga
quien culminaría el proyecto de unificación en 1600, con la victoria en la batalla de Sekigahara. 3 años después fue nombrado shogun, estableciendo el shogunato Tokugawa, el cual duraría más de 250 años. Este proceso de sucesión y consolidación habla de que aunque Nobunaga no logró ver realizado su sueño del Japón unificado, él es a grandes rasgos El que lo inició y el que lo fomentó. sin él no hubiera crecido todo este proyecto de unificación, Ujú. que duraría ya hasta los primeros contactos de Japón con el mundo occidental. Ujú. Su figura, pues, es bastante controversial. Hay mucho como lo que sucede en Japón. Como cuando hicimos el capítulo de los 47, Ronin lo platicaba. Es muy difícil en esta época de Japón saber qué tanto sí pasó y qué tanto no es una leyenda Ujú. de estos héroes. Pero lo que sí es que se ha modificado mucho a lo largo del tiempo porque lo han adaptado un chingo en literatura. Ujú. Hay la biografía y la historia oficial de Nobunaga, pero también hay los cuentos y las hazañas de Sí, Nobunaga. sí, pues se volvieron leyendas. Sí. Y justo por esto, hasta la fecha, Nobunaga sigue apareciendo, por ejemplo, en videojuegos o en películas. Ujú. Y en algunos es héroe y en algunos es villano. Pero siempre está ahí en la historia Ujú. de Japón. Fue uno de los primeros daimyo en adoptar armas de fuego de forma estratégica, revolucionando el campo de batalla japonés. Utilizaría arcabuceros de forma disciplinada contra la caballería, inclusive, que era la herramienta más importante de la época. ¿Nobunaga se llamaba? Nobunaga. ¿Nobu? Ajá. Y su apertura hacia Occidente, su relación con los misioneros cristianos y su interés lo convirtieron en una figura única, que de hecho sería la base para la diplomacia con la que abrirían las relaciones Japón muchos años después. Oda Nobunaga. Oda Nobunaga. Ujú. Y esta es la historia de quien, de una u otra manera, es uno de los fundadores del Japón moderno. Puta madre, güey, mi mamá. Busqué Oda Nobunaga en Google y me sale de que la gente que busca Oda Nobunaga también suele buscar esto. La primera opción, la muerte. Güey, puta madre, Japón. ¿Quién fue el unificador de Japón? Toyotomi Hideyoshi, que fue su amigo, ¿no? Sí. Ujú. Y esta es la historia de Oda Nobunaga. Ujú. El cabrón que dijo, ¿saben qué? Se me hace que nadie aquí me aguanta un vergazo y consolidaría de manera indirecta y no propio un imperio de 250 años. Qué cabrón. ¿Qué opinas? No, pues pinches japoneses, güey. Sí. Qué desmadre. Estaban en un lugar tan chiquito, ¿no? Sí. Mientras el mundo estaba haciendo su desmadre, los japoneses traían su propia fiesta, güey. Sí, Japón que cabe 4 veces en Chihuahua Ajá. tenía un desvergue, güey. Pues qué padre, ¿no? Sí. Ellos solitos se divierten. Hasta que voltearon a ver a China y dijeron, van a valer verga. La historia de Yakuza, el samurái africano, Ujú. es muy amplia y esa sí combina un chingo de leyendas ahí sí con ya- realidad. Ajá. Por eso no lo metí en ese capítulo porque estaría interesante platicarlo ya en otro en el que hablemos más como de la parte mitológica de Yakuza Ujú. y de muchos otros samuráis. El primer Ujú. libro que te mencionaba, el de Warriors of Japan, tiene muchas historias de samuráis Ujú. bien cabrones, güey. Sí. Literalmente ya hay unos que todos los registros te dicen que efectivamente volaba, güey. Ajá, que efectivamente montó un dragón. Sí, güey. Sí. Algo que sí se sabe de Yakuza es que lo único que tenemos como el registro es que Nobunaga le autorizó utilizar 2 espadas. Que eso Ujú. era algo muy de samurái Sí, cabrón, güey. de alto rango. Ya después de eso ya es el general Grievous, güey. Ajá. Pero para eso necesitas tener más brazos, güey. Con los pies así. En fin, espero que les haya gustado esta bonita historia. Y quiero agradecerle a las personas que hacen posible que hagamos este podcast. Hay un gritito, ¿verdad? Sí. Sí. Que son nada más y nada menos que los siguientes. Mateo Bifulco, Puta madre, me equivoqué de botón. Ariel Alvarado, Bruno Valles, Héctor Israel, Andrés Arreguín, Hugo Valencia, Eric Pérez, Enrique Rendón, Alejandro Montoya, Cristian Pérez Covarrubias, Iván, Ramiro Cotarelo, Espardades, Orlando Sosa Canto, Javier Jara, Itzel, Francisco Jiménez, Cian Yadoniz, Alma González y Goretti Alfaro.
Bravo a nuestros Patreons, excelente. Y no nada más los Patreons son quienes hacen posible este podcast y que además tienen sus series exclusivas, sino que también los miembros del canal de YouTube. Está verguísimo ese sonido. Que mencionaré a continuación. Pero mientras, cuéntales, ¿qué pueden encontrar de contenido exclusivo estas personitas para que se animen otras personas a suscribirse? Bueno, tenemos... Tenemos lo que viene siendo... tenemos lo que viene siendo... Bueno, pueden ver todos los episodios de nuestro show que salió el año pasado sobre comida, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Historia culinaria, en el que contamos, así como en los doros de la historia, nos adentramos un poquito como a la historia de un suceso, como a lo que hay detrás de un suceso. Ahí nos metemos a lo que hay detrás de un platillo. De hecho, hay un capítulo sobre Japón donde hablamos de el sushi, pero también hablamos de la historia del chocolate, la historia de cosas tan específicas como la papa. Pronto volverá, por ahí de octubre retomaremos ese show, pero mientras también pueden encontrar episodios de Aburrido y con Internet, donde nos adentramos más a detalle sobre algún tema en específico de alguna película o alguna serie que nos guste, que nos apasione. Adicional de que pagando YouTube y pagando Patreon soportan nuestro otro podcast, que es Todo lo que no te enseñan en la escuela, donde ocasionalmente hablamos de cosas de la vida adulta. Correcto. Y en general nos apoyan mucho. Por ejemplo, pudimos comprar esta consola que nos va a permitir tener a nuestros amiguitos a distancia. Todavía no sabemos bien cómo funciona, ¿verdad? Pero vamos a poder conectar gente a distancia para que se puedan unir al podcast y cotorreen un rato con nosotros. Es correcto. Y también mencionaremos a quienes son miembros del canal de YouTube, que también Yes. tienen estos beneficios gracias a lo que aportan. Son nada más y nada menos que Fernanda Lara, bien, Sergio Ortiz, Luni, Mahont, que es Yael Ramón, Nomás porque no lo entiendo y me da miedo. Esparda el Destructor, quien creemos que también peleó con Nobunaga, y Alejandro Cordeiro, que es el dueño de nuestras quincenas. Muchísimas gracias, de verdad, les queremos mucho, les apreciamos. A quienes no nos puedan suscribir en este momento, síganos en las redes sociales, que son nada más y nada menos que @los de historia, @lechubiza. Estamos en todos lados: TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify. Déjenos todos sus comentarios, de verdad nos encanta leerlos. En Spotify ya nos están dejando muchos más comentarios y eso me gusta. En YouTube de también. hecho, guardé de una personita que nos pidió que lo saludáramos en A ver. Spotify. Se llama... Místico. Místico. Se llama... ¿Qué nombre tan raro tienes, carnal? Madara 54... No, Madara 544 AC. También saludos a Danielo, que también sale en la imagen. Saludos, amiguitos. Muchísimas gracias por escuchar. Nosotros fuimos los bardos de la historia, contando la historia de el Japón. Y nos vamos, pero no sin antes recordarles, como cada semana, que Japón y China no son lo mismo. Japón y China no son lo Ahora mismo. bien, Japón y Corea. Así es. Y ustedes que van todas las semanas a Locuma no Sí, conocen de Japón. No, hay japoneses. Ustedes, por no, favor, no. ya cállense. Ay, que me vi todo, One Piece y Pokémon No. y no mames. Y luego la gente que va de vacaciones a Japón 2 semanas a Tokio y que nomás fueron a comprar en el Gucci Ajá, barato, y que güey. regresan amarillos, güey. Sí, no, y que regresan y que no, ya para mí el honor es súper importante. Ajá, Sí, sí, güey, sí. ¿y qué? Cuando veías aquí, no. No, y no compren sables, no mamen. Sí. No mamen, no compren sables, no corran con las manos hacia atrás. No Báñense. Sí, no conquisten a sus vecinos, no tiren desechos tóxicos al mar. No. Ustedes son mexicanos o Y latinoamericanos. pronto el capítulo de la crisis de Japón a final de los 2000. Ah, sí, de Stay With Me. Y si mucha gente lo pide, también el de Evangelion. Ya basta. Ni siquiera le entendiste al final.